Página 9 de 741. Una historia del dinero, Glyn Davies, 2002. Desde la antigüedad hasta nuestros días. 1.4 El trueque, tan antiguo como las montañas. La historia del trueque es tan antigua, de hecho en algunos aspectos mucho más antigua, que la historia registrada del hombre mismo. El intercambio directo de servicios y recursos para beneficio mutuo es intrínseco a las relaciones simbióticas entre plantas, insectos y animales, de modo que no debería sorprender que el trueque, en una forma u otra, sea tan antiguo como el hombre mismo. Lo que a primera vista es quizás más sorprendente es que una forma tan primitiva de intercambio directo persista hasta nuestros días y todavía se manifieste vigorosamente, aunque excepcionalmente, en tantas formas, particularmente en acuerdos internacionales a gran escala entre el bloque oriental y occidente. Sin embargo, el trueque es rudimentariamente robusto y adaptable, características que ayudan a explicar tanto su longevidad como su ubicuidad. Así, cuando se consideran cuidadosamente las ventajas inherentes del trueque en ciertas circunstancias, su coexistencia con formas de intercambio más avanzadas y convenientes se aprecia más fácilmente y no debería causar sorpresa. La principal de estas ventajas es la realidad concreta de tales intercambios. Nadie se desprende de un valor a cambio de meras promesas en papel o simbólicas, sino solo a cambio de bienes o servicios valiosos. En una era inflacionaria en la que la indexación internacional y la ejecución legal de los contratos están en su infancia o en una construcción muy precaria, esta ventaja primaria del trueque puede compensar con creces su engorrosa incomodidad. Durante la mayor parte del desarrollo del hombre, el trueque constituyó necesariamente el único medio de intercambiar bienes y servicios. De esto se desprende que el desarrollo histórico del dinero y las finanzas desde tiempos relativamente antiguos en adelante, el contenido de nuestro estudio, se superpone solo en pequeña medida con el estudio del trueque en su conjunto. En consecuencia, sabemos más sobre la coexistencia complementaria del trueque con el dinero que sobre el trueque en aquellas largas, oscuras y sin dinero eras de la prehistoria, y por ello tendemos a derivar nuestro conocimiento del trueque de las comunidades sin dinero que quedan en tiempos más modernos y cada vez más reducidas. Es principalmente de estas últimas comunidades atrasadas, más que de la corriente principal del progreso humano, de donde se han tomado la mayoría de los relatos sobre el trueque para proporcionar los ejemplos básicos que aparecen típicamente en los libros de texto modernos sobre el dinero. No es de extrañar, entonces, que estos hayan tendido no solo a exagerar las desventajas del trueque, sino también a basar el surgimiento del dinero en la visión engañosamente estrecha y errónea de las supuestas desventajas del trueque, con exclusión de otros factores, la mayoría de los cuales eran de mucha mayor importancia que las supuestas deficiencias del trueque. El trueque ha recibido, inmerecidamente, una mala reputación en los escritos económicos convencionales, y sus supuestas crudezas han sido muy exageradas. A medida que el comercio fue aumentando en extensión y complejidad, los diversos sistemas de trueque fueron creciendo para dar cabida a estas demandas crecientes, hasta que las demandas del comercio superaron el alcance del trueque, por más mejorado o complejo que fuera. Una de las mejoras más importantes con respecto a las formas más simples del trueque primitivo fue, en primer lugar, la tendencia a seleccionar uno o dos artículos concretos con preferencia a otros, de modo que los artículos de trueque preferidos se aceptaran en parte debido a sus cualidades para actuar como medios de intercambio, aunque, por supuesto, todavía podían utilizarse para sus fines primarios de satisfacer directamente las necesidades de los comerciantes en cuestión. Se elegían las mercancías como artículos de trueque preferidos por diversas razones, algunas porque se almacenaban de forma cómoda y sencilla, otras porque tenían una alta densidad de valor y eran fácilmente transportables, y otras porque eran más duraderas, o menos perecederas.
Cuantas más de estas cualidades mostraba el artículo preferido, mayor era el grado de preferencia en el intercambio. Tal vez el avance más valioso en el sistema de trueque se produjo cuando se establecieron mercados establecidos en lugares convenientes. Muy a menudo, estos mercados se habían establecido mucho antes de la llegada del dinero, pero, por supuesto, se fortalecieron y confirmaron a medida que el dinero se fue utilizando más, dinero que en muchos casos había surgido mucho antes por razones distintas al comercio. Con el tiempo, se vio que el dinero ofrecía ventajas considerables sobre el trueque y, muy gradualmente, fue adquiriendo un papel cada vez más importante, mientras que el uso del trueque disminuyó en consecuencia, hasta que finalmente el trueque simplemente resurgió en circunstancias especiales, generalmente cuando el sistema monetario, que era menos sólido que el trueque, se desmoronó. Tales circunstancias continúan presentándose de vez en cuando y persisten hasta el día de hoy. En algunos pocos casos, las comunidades parecen haber pasado directamente del trueque al dinero moderno. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la secuencia lógica, trueque, trueque más dinero primitivo, dinero primitivo, dinero primitivo más moderno, luego dinero moderno casi exclusivamente, también ha sido el camino real seguido, pero con reversiones ocasionales a sistemas anteriores. Página 11 de 741.